Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Gracias, hermanos. Paz a vosotros. Vamos a iniciar, hermanos, esta parte de la palabra de nuestro Dios abriendo nuestras Biblias en el libro de Juan y en unos versículos que narraron nuestros hermanos hace unos momentos. Así que voy a invitarles para que abran sus Biblias en Juan, capítulo número 11, y vamos a leer juntos lo que dice el versículo 25 y versículo número 26. Perdón, 25, 26. Vamos a leer 24, 25 y 26, perdón hermanos, versículos 24, 25 y 26 de Juan, capítulo número 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos ya ahí, hermanos? Dice así: Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Tomen sus lugares, por favor. Vamos a platicar, hermanos, acerca de un acontecimiento que conlleva después de la muerte de Jesús. Esta fiesta la celebramos por la muerte de Jesús. Pero la muerte de Jesús no tuviera tanto valor porque mucha gente ha muerto por otros. Y la consolidación de lo que significa la muerte se da en la resurrección. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces era difícil que pudiéramos constatar que lo que Él decía era verdad. ¿Por qué? Porque no se puede dar lo que no se tiene. Si está prometiendo Jesucristo esto y dice que Él es la resurrección y la vida, entonces tenía que ver también Él ser parte de lo mismo. Releo el versículo que dice de la siguiente forma, número 24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y el 25 dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le enfatiza: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que entonces, si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces estas palabras hubiesen quedado vacías, no tendrían ningún efecto, porque entonces, ¿cómo creer en alguien que no resucita y me promete la resurrección? Entonces es por ello que Él dice: si yo soy la resurrección, debo resucitar también, y entonces se constituye en el primogénito de los resucitados, en el primogénito de los muertos. Aunque había Él mismo resucitado, por ejemplo, aquí a Lázaro, no hablamos de esa resurrección. Hablamos de la resurrección que nos va a llevar hacia la vida eterna. Porque Lázaro resucita, pero después de eso, ¿qué le ocurre, hermanos? Vuelve a morir. Y entonces lo que promete aquí Jesús, ¿qué cosa es? Releemos el verso. Dice así: todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y entonces es la promesa de Jesús. Vamos a poner un diagrama en la pantalla para que, hermanos, recordemos la forma y la fecha en el que se da este acontecimiento. Y de esta manera recordar en esta solemnidad lo que tuvimos también para celebrar y lo que tenemos también en adelante para lo que es los siguientes días. En este primer diagrama que vemos en la pantalla, vemos los acontecimientos días previos a la Pascua. Por ejemplo, el viernes 9 de Nisan, Jesús cena con Lázaro en Betania. ¿Con qué Lázaro? El que había muerto, el que acabamos de leer aquí. Con ese Lázaro que lo había resucitado, ¿qué hace? Cena con él y con sus hermanas. Muy bien, sábado 10, ¿qué pasa? Entra a Jerusalén. La gente cree que es en domingo. ¿Y cómo le llama a ese día? Domingo de Ramos. Sin embargo, históricamente, ¿qué fecha fue? Fue un sábado 10 de Nisan. No fue un domingo, fue un sábado. Siguiente punto. Domingo 11. Jesús maldice una higuera
porque va y le pide fruto. Pero esto es simbólico, no es porque no quisiera que esa higuera tuviese o no fruto, sino que representaba al pueblo de Israel, que ya está pronto a morir Jesús y que ellos no tenían fruto porque no le creían. Siguiente día, número 12, se encuentra en la higuera, ¿en qué condiciones? Seca, muy bien. Martes 13, ellos comienzan los preparativos para celebrar la Pascua y lo hacen al término del día, para que entonces el miércoles 14, ¿a qué hora comienza el miércoles 14? A la puesta del sol. Quiere decir que el día 13, cuando está terminando el día como ahorita, así cuando está terminando hacen los preparativos para que cuando comience el siguiente día, a la puesta del sol, ya tengan el cordero listo y todo lo necesario. Celebran Pascua y Jesús instituye la cena, que se llama la Cena del Señor. Y esto lo hace en la noche. Entonces tenemos la Pascua cristiana, y durante el día Jesucristo es crucificado. ¿A qué hora se crucifica? En nuestro horario es a las 9 de la mañana y tenemos horarios en la Biblia. Se crucifica a la hora de las 3 y esto es 3 horas después que salió el sol. Si sale aproximadamente a las 6, entonces se crucifica a las 9. ¿Cuántas horas está crucificado? Aproximadamente 6 horas. Cuando son el mediodía, dice la Biblia que hay tinieblas y entonces durante 3 horas ocurre esto. Y aproximadamente entre las 3 y las 6 de la tarde, que es este horario en el que estamos, ¿qué recurre a Jesús? Muere. Entonces este culto que hacemos es precisamente para recordar ese momento de la muerte de Jesús, entre las 3 y las 6 de la tarde. Si muere en este horario, Jesús mismo dijo, voy a estar en el sepulcro. ¿Cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. ¿Cómo lo estuvo un profeta? ¿Qué profeta? Jonás. Entonces, si comenzamos miércoles entre 3 y 6 de la tarde, a jueves entre 3 y 6, ¿cuántos días tenemos? 1. De jueves a viernes en el mismo horario, 2 días. Y entonces el sábado 17 de Nisan, entre las 3 y las 6 de la tarde, se van a cumplir 3 días y 3 noches. ¿Qué pasa en ese horario? Resucita antes que termine el sábado. ¿Cristo resucita en qué día? En sábado. Pero como es un día de guardar, las mujeres que van a visitarlo no lo pueden hacer, por una razón muy clara. ¿Cuál es? Es un sábado y es un sábado, deben de guardarlo. ¿Hasta qué momento van? Hasta que empieza a amanecer del domingo, y es por eso que el domingo 18 dice, visita siendo aún oscuro. Y entonces ahí se dan varias visitas, y eso ya es en domingo. Pero Jesús no resucita en domingo, Jesús resucita en sábado. Muy bien, esto es la resurrección. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué cosa es resucitar? Si les pregunto, ¿qué cosa es resucitar? Volver a la vida. Muy bien. ¿En qué condiciones? Me preguntaban hace unos días, si una persona muere de 20 años, ¿va a resucitar con un cuerpo de 20 años? ¿O no? Si una persona muere de 80 años, ¿va a resucitar con un cuerpo de 80 años? ¿O no? ¿Cómo va a hacer eso? Es un cuerpo espiritual, pero entonces ¿es materia o no? No. Jesús sí tenía materia, porque cuando Jesús se presenta con sus discípulos, les dice que lo toquen, ¿o no es así? Y les enseña las heridas. Es un cuerpo, y el cuerpo está herido, o fue herido más bien. Entonces la pregunta es, si nosotros hemos hablado tanto de la resurrección, ¿qué cosa es resucitar? Voy a ponerles la siguiente definición en la pantalla. Mis hermanos, si me pueden ayudar en la siguiente diapositiva, por favor. Y es esta. Para que exista resurrección, debe de haber una transformación.
De otro modo, si quien ha vuelto a la vida de la muerte lo hiciera en el mismo estado, se trataría de una recurrencia, no de una resurrección. Es decir, siempre el concepto de resurrección implica transformación. Estamos hablando de la resurrección de los muertos. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, no vamos a resucitar en las mismas condiciones. Si resucitáramos igual, no se llamaría eso. ¿Cómo se llamaría? Recurrencia, o transmigración, o otras formas que la gente cree. Y entonces resucitaríamos exactamente iguales. Un joven de 20 años muere y resucita, ¿cómo va a resucitar? De 20 años. Pero cuando se habla de la resurrección de los muertos, debe de haber una transformación. Vamos a ver los textos que nos confirman esto. Dice la Escritura, hermanos, en Lucas capítulo número 20. Lucas capítulo número 20. Vamos a tomar la Escritura y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta parte de la Biblia. Capítulo número 20 de Lucas, versículo número 27. Dice así, ¿estamos ahí, hermanos? Lucas capítulo 20, versículo 27. Y llegándose unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues 7 hermanos. Y el primero tomó mujer y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y asimismo también todos los 7, y murieron sin dejar prole. A la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, mujer de cuál de ellos será, porque los 7 la tuvieron por mujer. ¿Quién le pregunta esto a Jesús? Los saduceos. ¿Creían en la resurrección? No creían. ¿Por qué hacían esta pregunta? Si no creían, ¿para qué, hermanos? Para tentar. ¿Cómo puede haber resurrección de los muertos si vamos a regresar en las mismas condiciones? Y ellos decían, negamos la resurrección. La respuesta de Jesús es muy clara. Dice en el versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. ¿Qué nos dice este versículo, hermanos? Cuando resucitemos, vamos a tener un cuerpo con una forma como hombre o como mujer. ¿Qué dice este verso? Ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces es muy diferente. El cuerpo resucitado es muy distinto. Y dice aquí, hermanos, que vamos a ser semejantes a los ángeles. Y entonces un cuerpo resucitado es completamente distinto. Vamos a verlo, hermanos, en lo que es Jesús. Y precisamente lo vamos a ver en estos versículos. Juan, vamos nuevamente a abrir nuestra Biblia. Y dice, estamos ya ahí, hermanos, capítulo número 20 de Juan. Versículo número 13. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era, ¿quién, hermanos? Jesús. ¿De qué mujer estamos hablando? Mi hermana, ¿a quién le voy a preguntar? Mi hermana, ya se me esconden, hermanos. Cuando digo a alguien, se me van a esconder. Mi hermana Rebeca, ¿de quién estamos hablando? De María. ¿Cuál María?
Dice aquí, hermanos, que esta María había ido a ver el cuerpo de Jesús y no lo encuentra. Y tenía a un lado, ¿a quién? A Jesús. Primero tenía un ángel, a dos ángeles, y les pregunta, ¿dónde está Jesús? Se lo llevaron. Y él le pregunta, ¿por qué lloras? Y hermanos, después ve a Jesús que está junto a él, a ella, ¿y qué pasa? No lo reconoce. Quiere decir, hermanos, que hay una materia diferente. ¿Qué más? Vean, seguimos leyendo. Dice el versículo 15. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú no lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, ¿y qué más, hermanos? Y a vuestro Dios. ¿Qué aprendemos de este verso? No lo reconoce. ¿Qué es lo que reconoce María de Jesús? Su voz. Y cuando él le dice María, la llama por su nombre, ella, hermanos, lo reconoce. Y en ese momento lo quiere abrazar. ¿O no es así, hermanos? Es algo natural. ¿Y qué hace Jesús? No me toques. ¿Por qué? Porque su cuerpo, hermanos, había sufrido una transformación. Y entonces tenía características distintas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leer aquí adelante. Versículo número 19. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por medio de los judíos, vino Jesús y púsose en medio de ellos y díjoles, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué vemos en este versículo? Hermano José Luis, ¿cuál es la situación trascendental de este versículo? No es el saludo, ¿qué cosa es? Encerrados. Exactamente, ¿qué pasa? Atraviesa una puerta que estaba cerrada y por eso lo enfatiza el versículo. Las puertas, ¿cómo están, hermanos? Las puertas están cerradas. Y teniendo las puertas cerradas, dice entonces que aparece el maestro y de esa manera se presenta con los discípulos. Bien, hermanos, vamos entonces a seguir con este versículo. Si alguien nos puede ayudar con nuestra hermanita pequeñita que está allá arriba para que también podamos escuchar la predicación. Dice el versículo, hermanos, número 20. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos, ¿y qué más? Y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué les mostró? Unas heridas. ¿Y qué les muestra? El costado que está herido. ¿Y qué más? Las manos. ¿Por qué las manos? ¿Cómo se crucifica a alguien? Se le clavan en las manos para que quede, hermano, sujeto a la cruz. Y entonces de esa manera les muestra. ¿Qué aprendemos? ¿Qué tipo de cuerpo es? ¿El mismo con el que se fue? No, porque para que haya resurrección de los muertos debe de haber, ¿qué cosa, hermanos? Debe de haber transformación. A fuerza debe de haber transformación. Muy bien, vamos a pedirle a nuestros hermanitos que nos ayuden con el pequeño, por favor, allá arriba. ¿Ya le dijeron? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, hermanos. Dice entonces, hermanos, el verso que estamos leyendo. Una vez que tenemos esta situación, lo importante es las características. Regresamos a ellas. ¿Cómo es el cuerpo de Jesús? Díganme características. ¿Es materia? ¿Sí o no, hermanos? Sí es materia. Es más, si leemos más adelante, dicen que se vuelve a aparecer, lo invitan a comer y ¿qué hace? Come. ¿Es materia? Sí. Pero al mismo tiempo, ¿qué cosa es? Es espiritual. Es un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque puede atravesar una puerta y entonces atravesando esa puerta ya puede de esta manera, entonces ya no le impide un obstáculo material. Este es el cuerpo que tiene y Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa? Que ese mismo cuerpo es el que promete Dios a todos los que creen en Él y en su Hijo. Vamos a seguir leyendo. Dice más adelante.
Versículo número 26. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, ¿y qué dice la Biblia? Las puertas cerradas. ¿Por qué creen que dice eso? Para que constatemos nuevamente, ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? No estaba con ellos y en un momento se aparece. Versículo que leemos. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Dícele Tomás, porque me has visto, Tomás, dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que entonces, este es el cuerpo que promete a cada uno de nosotros. Se llama el primero de la resurrección, el primogénito de los muertos, y se le llama un cuerpo espiritual. Primera de los Corintios, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo es que vamos a venir? Dice Primera de los Corintios, versículo número 42, capítulo número 15. Saludos, nuestro hermano. Capítulo 15, versículo número 42. Nos dice así la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Cómo es? Queremos una explicación. ¿Cómo es? Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué cuerpo tenemos hoy? Animal, porque somos parte de la naturaleza misma y entonces tenemos un cuerpo animal. ¿Qué le pasa a un cuerpo animal? Envejece, se enferma, muere. Es un cuerpo que no puede vivir eternamente. Si quisiéramos que este cuerpo viviera eternamente, no se puede, porque sus condiciones no están hechas para eso. Se requiere un cuerpo diferente. ¿Cómo se le llama a este cuerpo? Un cuerpo espiritual, un cuerpo sin corrupción. Vamos a seguir viendo sus características. Dice así, versículo número 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente y el postrer Adán en espíritu vivificante. Mi hermana Priscila, ¿quién es el postrer Adán? Cristo. Dice que el primer Adán, ¿quién fue, hermanos? El que hizo Dios. ¿Cómo lo hizo el primer Adán? Lo hizo Dios como nosotros, con un cuerpo así. Muy bien. Pero el siguiente Adán, el postrer Adán, es Cristo. Cuando lo llama aquí, no se refiere a Cristo cuando nace. No se refiere a Cristo ni siquiera cuando muere. Se refiere a Cristo cuando ¿qué? Cuando resucita. El postrer Adán es Cristo resucitado. ¿Qué cuerpo tiene? Un cuerpo espiritual. Cuando viene al mundo, ¿qué cuerpo tiene? Dice la Biblia en Gálatas, hecho semejante a los hombres, con la condición como hombre y teniendo un cuerpo como hombre. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando resucita, ¿qué cuerpo tiene? Un cuerpo espiritual. Seguimos leyendo entonces. Dice la palabra de Dios. Mas lo espiritual, versículo 46, no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir? No podemos llegar a ser transformados sin antes haber vivido una parte espiritual. Y eso es algo muy, muy agradable para nosotros. Los que estamos vivos, estamos aquí, somos los únicos que a lo largo de la humanidad, los que estuvieron vivos, son los que pueden transformar su cuerpo si creen en Cristo. Por ejemplo, ustedes saben muy bien, cuando en el cuerpo de nuestras madres se fecundó un óvulo con un espermatozoide, pudo haber sido cualquier otro espermatozoide. Todos ellos no vivieron, solamente uno. El que vivió, ¿quién fue? Nosotros que estamos aquí.
Somos los únicos que tenemos esa oportunidad. Solamente hay cuerpo espiritual si antes hay cuerpo animal. Así que entonces, por eso es la resurrección para nosotros. Seguimos leyendo, dice así: el primer hombre, 47, es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es del Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Cual el terreno, también, tales también los terrenos. Y cual el celestial, también, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos, ¿qué dice, hermanos? Transformados. ¿Qué cosa es resurrección? Una transformación. Si estoy muerto, resucito en un cuerpo transformado. Si estoy vivo, el cuerpo vivo, ¿qué le va a ocurrir? Se transforma, porque esa es la resurrección, una transformación. Y por eso dice, hermanos, que esto va a ocurrir en un momento específico, 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto que es mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. ¿Qué quiere decir eso? ¿El cuerpo resucitado va a morir? No, hermanos. Por eso es que debe de tener unas características diferentes. Características que vienen ¿de dónde, hermanos? ¿De dónde viene ese cuerpo? Del cielo. Así que si el cuerpo viene del cielo, ¿qué ocurre, hermanos? ¿Es de esta tierra? No. ¿De dónde es? Del cielo. Y saben ustedes que lo que está en el cielo no se sujeta al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, como lo es, hermanos, lo terreno. Y por eso cuando hablamos de un ser y de un mundo espiritual, nos referimos a un mundo metafísico, que es de Dios. Y que ese cuerpo que Dios nos va a regalar, ¿viene de dónde, hermanos? De un plano diferente al nuestro. El plano nuestro es el material. ¿Y ese cuerpo de dónde viene? De un plano que es espiritual. Por eso es que a ese cuerpo no le va a afectar, hermanos, el tiempo. ¿Cómo dice aquí el versículo? La muerte, ¿qué le pasa, hermanos? Es absorbida, no más la muerte. Y es por eso, hermanos, que para nosotros esta fiesta es tan importante. No celebramos solamente la muerte del Señor. ¿Qué celebramos también? La esperanza y la manera en la cual Cristo, por su muerte, nos limpia de los pecados. Pero por su resurrección nos promete que creyendo en Él y aceptando su sacrificio, ¿qué nos va a ocurrir, hermanos? Porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si no fuese eso, hermanos, dice 1 Corintios capítulo número 15, y con esto terminamos. Versículo número 12. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces ¿qué pasa, hermanos? Cristo tampoco resucitó, porque si Él fue el primero y no hay resurrección, Él tampoco resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ¿qué ocurre? Vana es nuestra fe. No es necesario que estuviéramos aquí. ¿Para qué desvelarnos toda la noche, hermanos, si no resucitó? Versículo que estamos leyendo, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios
que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó, si es que en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo están perdidos. Dice el versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que no resucitó, los más miserables somos, ¿de qué, hermanos? De todos los hombres. Sin embargo, terminamos nuestra predicación con lo que dice el versículo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa primicias? El primero. Así que, hermanos, hubo gente que con sus propios ojos tuvo la oportunidad de que Jesucristo resucitado se presentara en medio de ellos. A ese que no creyó, que no estaba ahí y no creyó, dijo, yo no creo que haya pasado eso. Y en la siguiente reunión ya estaba presente. ¿Y qué ocurre, hermanos? Va directo y ¿qué le dice? A ver, Tomás, mete tu dedo aquí, ve esto. Y hermanos, ¿qué hace Tomás? Dice, verdaderamente creo. Y hermanos, la respuesta de Jesús no solamente es para Tomás, la respuesta es para ustedes que están sentados aquí el día de hoy. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Qué bendición, hermanos, es poder creer aún sin que podamos ver. Creemos en la resurrección de los muertos, creemos en Cristo y creemos que esto nos fortalece, nos vigoriza, nos da ánimo, nos da esperanza y nos dirige hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.